Arrancamos una nueva exploración exhaustiva. Y sobre la mesa hoy hay una promesa que suena casi a magia, Suena a magia, totalmente. pero viene respaldada por pura estrategia. La misión de este análisis a fondo es, descubrir cómo lograr un auténtico detox de las finanzas personales. Un detox financiero, en toda regla, sí. Exacto, y construir una verdadera máquina de hacer dinero. Para llegar al fondo del asunto, la disección de hoy se centra en dos fuentes principales. Ujú. Por un lado, tenemos el libro Detox Financiero de Fernando Palacio y Catalina Cortés, que se publicó inicialmente en 2020. Y por otro lado, su reciente versión en audiolibro. Eso es. La versión narrada por Virtual Voice que salió ahora en 2025. La premisa que plantean es bastante ambiciosa. Desde luego. Proponen pasar de la asfixia económica a la libertad financiera, independientemente de los ingresos que se tengan ahora mismo. ¿Qué se dice pronto? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y lo proponen mediante una mezcla muy peculiar. Unen la psicología, la reducción drástica de gastos y el emprendimiento low cost. Lo fascinante aquí es cómo las fuentes no se limitan a soltar hojas de cálculo o fórmulas matemáticas frías. Ya, no es el típico manual aburrido. Para nada. En realidad, profundizan muchísimo en el comportamiento humano. Hay un esfuerzo enorme por desmontar ese mito tan arraigado de que para ser rico hace falta una herencia millonaria o... O ganar la lotería, claro. Exacto. Al analizar el texto, queda clarísimo que la prosperidad es una cuestión de hábitos diarios y de crear sistemas. Sistemas que una vez en marcha, trabajan solos. Pues para empezar a construir esos sistemas, primero hay que derribar una mentira gigantesca. La gran mentira financiera. Es una creencia que casi todo el mundo arrastra. La idea de que ganar más dinero soluciona automáticamente los problemas financieros. Ujú. Se asume que con un aumento de sueldo, la angustia de llegar a fin de mes desaparece por arte de magia. Y es todo lo contrario. El libro demuestra que esto es una trampa mortal para cualquier economía doméstica. Una trampa que tiene nombre y apellidos en el mundo económico. Hablamos de la segunda ley de Parkinson. Ajá. Básicamente, esta ley postula que los gastos siempre van a subir hasta igualar a los ingresos. Siempre. Y lo más aterrador es la velocidad a la que ocurre. El texto señala que, cuando a alguien le suben el sueldo, su nivel de gasto se adapta a esa nueva cifra en apenas 60 a 90 días. Es rapidísimo. Obviamente, al cobrar más, hay más retenciones y se pagan más impuestos. Pero el verdadero agujero negro es puramente psicológico. El ego se infla a la misma velocidad que la cuenta bancaria. Totalmente. Se genera un falso sentido de merecimiento. De repente, el coche que funcionaba perfectamente parece viejo. Hay que cambiarlo. El móvil necesita ser la última versión. Las vacaciones tienen que ser en un hotel de más estrellas. Se empiezan a adquirir lujos prematuros simplemente porque hay liquidez inmediata. Eso es. Y hay una historia en el libro que ilustra este espejismo financiero de una forma brillante. Es una anécdota muy curiosa. Los autores estaban viajando hacia la República Dominicana para dar unas conferencias. ¿Sí? En el viaje de ida hicieron una escala en el aeropuerto de Panamá. En ese momento llevaban los bolsillos prácticamente vacíos, solo el dinero justo para alguna emergencia. Lo típico cuando se está empezando. Paseando por la terminal, se pararon a mirar los televisores en los escaparates de las tiendas libres de impuestos. Y les parecieron carísimos, una auténtica barbaridad con precios intocables. Y el contraste llega a la vuelta. Esa es la mejor parte. Unos días después, hacen exactamente la misma escala en el mismo aeropuerto. Ajá. Pero esta vez, traen consigo los honorarios que acaban de cobrar por sus conferencias. Vuelven a pasar por delante de los mismos escaparates, con los mismos televisores, y lo más importante, con los mismos precios en las etiquetas. Los precios no habían cambiado un céntimo. Para nada. Pero de pronto, esos televisores les parecen una ganga irresistible. Madre mía. Es un reflejo brutal de cómo la percepción del valor está completamente distorsionada por la cantidad de dinero que hay en el bolsillo en ese instante. Es que la mente nos juega unas malas pasadas tremendas. Vale, vamos a desgranar esto, porque la conclusión que sacan de esa escala en Panamá es el pilar de todo el método. A ver, La métrica real del éxito no es cuánto se ingresa, sino cuánto se retiene a final de mes, el famoso cash flow o flujo de caja. ese flujo de caja es el capital que queda libre y disponible después de pagar todas las obligaciones. Es la clave. Es la semilla de la futura riqueza.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Quien gasta absolutamente todo lo que ingresa, da igual si gana 1.000 euros o 10.000 euros al mes. Se queda sin semillas. Y sin semillas es imposible plantar ningún tipo de futuro financiero. Ninguno. Y para asegurarse de que esas semillas no se esfumen en compras impulsivas, hay que ir un paso más allá de la simple fuerza de voluntad. El texto propone algo mucho más radical. Hackear la biología. Hackear la propia biología humana. Invertir el orden de los factores para engañar a la mente. Es un enfoque muy inteligente frente a la fórmula tradicional de ahorro. La mayoría de la gente opera pensando en la fórmula típica, digamos, ingresos menos gastos es igual a ahorro. La de toda la vida. Se confía en que sobrará algo al final del mes. Pero el cerebro reptiliano, esa parte primitiva encargada de la supervivencia pura y dura, se acomoda enseguida. Claro. Si ve que hay dinero para la comida y el alquiler de hoy, se relaja. No percibe ninguna amenaza que le obligue a guardar para el futuro. Lógico. Por eso, el método exige cambiar la ecuación a ingresos menos ahorro es igual a gastos. La regla de oro es apartar un 10% de forma automática. En el mismo segundo. En el mismo segundo en que el dinero toca la cuenta, antes de pagar ni un solo recibo. Al esconder ese 10% en una hucha virtual de inversión, el cerebro entra en crisis. Salta la alarma. Ve que falta dinero para el mes y saltan las alarmas de supervivencia. Ese estrés positivo despierta la creatividad, empuja a buscar ingresos extra o a cortar gastos absurdos. Aquí es donde se pone realmente interesante porque la disección de las fuentes nos lleva de lleno al terreno de las hormonas. El libro plantea la economía personal como una batalla química constante entre la dopamina y el cortisol. Una batalla que define la salud física y financiera de cualquier persona. Totalmente. La dopamina es la hormona de la recompensa. Evolutivamente, el cerebro la liberaba como premio tras un gran esfuerzo, por ejemplo, después de cazar para alimentar a la tribu. Ajá. Hoy en día, esa cascada de dopamina genuina se produce al practicar la gratificación diferida. Esa es la frase clave. Gratificación diferida. Cuando alguien ahorra con disciplina durante años y finalmente se compra un lujo, utilizando los beneficios de sus inversiones, el cerebro experimenta un triunfo real. Pero el mundo moderno detesta la gratificación diferida. La odia. Los escaparates, la publicidad en redes sociales, todo está diseñado para el consumo inmediato y a crédito. Financiar un móvil a 30 meses o sacar un coche del concesionario con un préstamo a 8 años sabotea ese mecanismo natural. Por completo. Se obtiene el premio sin haber hecho el esfuerzo previo. Y sin esfuerzo, no hay verdadera dopamina. Al recurrir a la deuda para comprar ese falso estatus, el cerebro se llena de cortisol, la hormona del estrés. Saber que hay que pagar esa cuota mes tras mes, llueva o truene, mantiene el organismo en un estado de alerta constante. Es agotador. El texto es muy claro sobre los efectos devastadores del cortisol crónico. Destroza el sistema inmunológico, sube la tensión arterial, arruina el sueño y acaba dinamitando las relaciones familiares. ¡Qué barbaridad! Esa deuda mala no solo vacía la cuenta bancaria, literalmente enferma el cuerpo. Visto desde la neurobiología, comprar a crédito parece casi un acto de autosabotaje físico. ¿Lo es? Pero, frente a esa toxina que es la deuda, existe un antídoto que las fuentes consideran casi milagroso: el interés compuesto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo financiero. Así lo llaman. Es el mecanismo mediante el cual los intereses generados por una inversión se suman al capital inicial, generando aún más intereses en el siguiente ciclo. Es una bola de nieve imparable. El libro pone un ejemplo clásico pero demoledor: el café diario. Si se cogen esos 3 euros que cuesta tomar un café en la calle todos los días y en lugar de gastarlos se invierten consistentemente con un retorno anual del 18%, el resultado a largo plazo desafía la intuición. A ver, Al cabo de 30 años, esos 3 euros diarios pueden convertirse en cerca de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. Así es, Esa cifra obliga a replantearse cada pequeño gasto. desde luego. Ese es el interés compuesto trabajando a favor, pero claro, la banca conoce muy bien esta matemática y la usa en contra del consumidor. El lado oscuro. Es el interés compuesto tóxico de las tarjetas de crédito. Alguien decide comprar unos zapatos de 360 euros y elige pagar solo la cuota mínima mensual de la tarjeta. Un error fatal. Los intereses sobre los intereses empiezan a rodar y al final esos mismos zapatos acaban costando 3 veces más que su precio original en la tienda. Es que es un sangrado constante. Todo esto forma parte de lo que los autores denominan el bullying financiero.
Un concepto que describe a la perfección el ecosistema actual. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El ciudadano se encuentra bajo un asedio constante, Ajá. los bancos bombardeando con créditos preaprobados, la publicidad agresiva dictando lo que es necesario para ser feliz. Es una presión asfixiante diseñada para mantener a la población perpetuamente endeudada, cediendo su poder adquisitivo a grandes corporaciones. Y las tácticas para ejercer ese acoso son a veces de dudosa moralidad. Muy dudosa. Hay una anécdota en el texto que es para no creerlo. Uno de los autores se da cuenta de que su banco le está cobrando un microseguro de cajeros automáticos vinculado a su tarjeta. Sí, algo de unos pocos euros al mes. Llama para reclamar. Y desde la entidad le aseguran con total frialdad que él mismo autorizó ese servicio mediante una llamada telefónica meses atrás. La trampa perfecta, porque mucha gente no recuerda lo que habló por teléfono hace meses, y por unos euros ni discuten. Cierto. Pero el banco cometió un error garrafal. A ver, En la fecha exacta en la que supuestamente se hizo esa grabación telefónica, el autor ni siquiera estaba en el país. ¡ostras! Sus sellos del pasaporte demostraban que era físicamente imposible que hubiera contestado esa llamada desde su número nacional. Pillados con las manos en la masa. Ante las excusas del banco, decidió no callarse. Usó sus redes sociales para exponer el caso con pruebas ante miles de personas. ¡Qué bien hizo! La respuesta del banco fue inmediata. Recularon, pidieron disculpas y devolvieron el dinero cobrado. La moraleja que lanzan es que hay que levantar la voz. El consumidor de hoy tiene herramientas poderosas en su bolsillo y debe plantarse con un contundente hashtag #StopBullyingFinanciero. Totalmente de acuerdo. Pero para poder plantarse frente al sistema, primero hay que poner orden en casa. Eso es fundamental. Hay que tomar el control absoluto de cada céntimo que sale de la cuenta bancaria. Se trata de buscar microahorros en el día a día que al sumarse generen un impacto enorme a final de año. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa aplicar un bisturí a los gastos corrientes? Operación a corazón abierto en las finanzas. Tal cual. Catalina Cortez aporta una lista de recortes quirúrgicos que cualquiera puede aplicar esta misma tarde. Recomienda coger el teléfono, Sí, llamar a 3 o 5 compañías de luz y telefonía para pelear las tarifas sin ningún pudor. Hay que renegociar, aconseja dar de baja el teléfono fijo de inmediato. porque es un gasto fantasma en la inmensa mayoría de los pisos actuales. Absolutamente. Y habla de aprovechar las franjas nocturnas de electricidad. Pasarse al 100% a luces LED y pasar la guillotina a todas esas suscripciones de streaming o aplicaciones que se cobran mensualmente y apenas se abren. Todo esto nos lleva a abrazar uno de los grandes salvavidas de nuestra época. La economía colaborativa. Las fuentes invitan a hacer un ejercicio de sinceridad sobre el sentido de la propiedad. ¿Por qué acumular objetos cuando lo único que importa es la utilidad que dan? Claro. El ejemplo del taladro es un clásico intemporal. Nadie quiere poseer un taladro. Lo que se quiere es tener un agujero en la pared para colgar un cuadro. Es que es tal cual. Comprarlo para usarlo una vez al año es un derroche. Alquilarlo a un vecino por unos euros mediante una aplicación es eficiencia pura. Evita el gasto enorme de compra, no ocupa espacio y no requiere mantenimiento. Y si el taladro es un buen ejemplo, el del barco es insuperable. Ese es buenísimo. El libro rescata esa gran verdad no escrita que dice que los 2 mejores días en la vida del dueño de un barco son el día que lo compra y el día que por fin consigue venderlo. Porque todo el tiempo intermedio, Todo el tiempo intermedio es una pesadilla de gastos, de amarres, reparaciones y mantenimiento. Resulta infinitamente más barato e inteligente alquilar la experiencia de navegar durante un fin de semana y olvidarse de los problemas el resto del año. lógico. Y junto a estas microoptimizaciones, también abordan los gastos gigantes, como la hipoteca. Los propios autores relatan cómo lograron darle la vuelta a su situación en España. Cogieron su historial financiero, actualizado, se fueron a hacer la competencia entre bancos y lograron renegociar las condiciones. Y el resultado fue espectacular. Redujeron la cuota a la mitad y, de paso, consiguieron un 25% más de capital para destinarlo a inversiones. Y justo ese capital extra que se libera al reestructurar una hipoteca o al recortar gastos menores pone sobre la mesa el gran dilema que frena a tanta gente. A ver, Cuando empieza a sobrar un poco de dinero, ¿qué se debe hacer? ¿Se invierte en algún activo o se usa para liquidar las deudas pendientes? esa es la gran pregunta. La respuesta cambia drásticamente dependiendo de si se usa una calculadora o se analiza la mente humana. Matemáticamente, todo se reduce a comparar porcentajes. Si un préstamo personal tiene un interés del 8% y se encuentra una inversión segura que rinde un 12%, los números dictan que es mejor invertir.
Claro, la lógica de los números. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero los humanos no son hojas de cálculo andantes. El peso psicológico de la deuda es brutal. Te aplasta. Por eso, los autores se inclinan por priorizar la paz mental. Y para lograrlo, proponen un método de eliminación implacable. El método bola de nieve. El primer paso es coger papel y boli o una hoja de cálculo y listar cada una de las deudas. Pero la clave del éxito está en cómo se ordenan. No se ordenan por la cantidad total que se debe. No. Se ordenan estrictamente por la tasa de interés, de mayor a menor. La estrategia consiste en pagar el importe mínimo indispensable en todas las deudas de la lista, excepto en la primera. Ajá. A esa deuda con el interés más alto, que casi siempre es una tarjeta de crédito, hay que atacarla con todo el arsenal disponible. Al focalizar toda la energía financiera en ese enemigo principal, se desata lo que las fuentes llaman el flujo liberador. ¡Qué buen nombre! Esencialmente es el efecto bola de nieve en su máxima expresión. Todo ese dinero que se ha rascado de la factura de la luz, de la cancelación del teléfono fijo y del taladro no comprado, se dispara como un cañón contra esa primera tarjeta. Directo. Y cuando por fin el saldo llega a cero, ocurre algo maravilloso. Esa cuota mensual que antes se evaporaba en pagar al banco, ahora queda libre. Todo ese dinero se suma al flujo y se lanza contra la segunda deuda de la lista. Con cada deuda eliminada, el flujo se hace más grande y más fuerte. Es un tsunami de liquidez que barre con el cáncer de los pasivos en un tiempo récord. Es una limpieza a fondo. Y una vez que el terreno está despejado de deudas tóxicas y el oxígeno vuelve a entrar en las finanzas, se pasa a la fase ofensiva. El objetivo final de todo este detox no es solo llegar a cero, es construir esa máquina de hacer dinero. Hay que centrarse obsesivamente en generar nuevas y abundantes fuentes de ingresos. Si conectamos esto con el panorama general, basta con mirar por el retrovisor hacia la crisis de 2020. Sí. Esa etapa dejó una lección escrita a fuego. Depender de una sola nómina es un riesgo inasumible en el mundo moderno. Es el equivalente a intentar hacer equilibrio sobre una sola pierna en medio de un huracán. Cualquier ráfaga te tumba. Cuando esa única fuente falla, el derrumbe es total. Construir múltiples entradas de dinero ha pasado de ser una ambición de ricos a ser una simple necesidad de supervivencia. Y hay un punto importantísimo aquí. No hay que confundir los méritos académicos con la inteligencia financiera. Muy cierto. Las fuentes comparten un relato muy crudo sobre un antiguo compañero de pupitre del autor. Un individuo brillante en el papel, con 4 carreras universitarias completas a sus espaldas. Medicina, economía, antropología. Un currículum internacional intachable. Sin embargo, en un encuentro años después, este hombre confesaba sentirse completamente derrotado. A pesar de todos sus títulos, vivía asfixiado por las facturas y sentía que estaba fallando como proveedor a su familia. ¡Qué duro! Es una forma muy gráfica de explicar que la vida se divide en distintos departamentos. Que a alguien le vaya genial en el departamento académico o en su profesión técnica no significa que sepa cómo manejar el departamento del dinero. Para entender cómo funciona realmente ese departamento del dinero, el texto recurre a un concepto vital, el cuadrante del flujo del dinero. Ajá. Y lo hacen a través de una anécdota personal que parece sacada de una película. Transcurre en el año 1998 en las gradas de un enorme estadio de hockey sobre hielo en la ciudad de Tampa. En Florida. Sí. El autor recuerda ver a un hombre de rasgos japoneses que en aquel momento era un completo desconocido, caminando por los pasillos repartiendo unas cintas de casete de un color morado muy llamativo. Cassettes, madre mía. Imagina la época. Ese hombre resultó ser Robert Kiyosaki antes de convertirse en un autor superventas mundial. ¡Y qué soledad! La enseñanza que se extrae de ese encuentro fortuito es que la sociedad empuja a la gente a quedarse en el lado izquierdo del cuadrante, donde habitan los empleados y los autónomos, cambiando su tiempo y salud por dinero. Cambiando horas por euros. Exacto. La verdadera libertad exige cruzar al lado derecho, convertirse en dueño de un sistema de negocios o en inversor, donde el dinero se multiplica sin depender de las horas trabajadas. La pregunta del millón es, ¿cómo se cruza ese lado derecho si no se tienen cientos de miles de euros para comprar inmuebles o montar una fábrica? Claro, el ciudadano de a pie. Aquí es donde el método aporta una vía accesible para la mayoría. El emprendimiento low cost y el comercio social, o network marketing. La idea es tan simple que sorprende. Se basa en desviar el flujo de dinero que actualmente alimenta las grandes corporaciones. Es un cambio de modelo.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Queda por el camino, pagando a intermediarios, logística y campañas de televisión multimillonarias. La propuesta es cortar esa cadena y monetizar el propio consumo diario. Cualquier hogar tiene gastos inevitables. Se va a comprar pasta de dientes, champú, detergente y vitaminas durante toda la vida, todos los meses. Son productos básicos. La estrategia pasa por dejar de enriquecer a la cadena de distribución tradicional y empezar a consumir directamente del fabricante. Al hacerlo, y al utilizar la tecnología y las redes sociales para conectar a otros consumidores con esa misma fuente, se crea una red comercial. ¿Y de ahí salen los ingresos? Se generan comisiones recurrentes por un volumen de negocio que se habría producido de todas formas en el supermercado tradicional. Es la forma de construir un activo financiero y generar rendimientos sin tener que contratar empleados, alquilar locales ni endeudarse comprando stock. Es un cambio de mentalidad brutal frente al modelo industrial del que venimos. Totalmente. Al repasar todo lo que se ha puesto sobre la mesa hoy, el camino que proponen los autores es integral. Arranca entendiendo las trampas neurobiológicas que incitan a endeudarse por estatus. El cortisol contra la dopamina. Pasa por usar un bisturí en las facturas de la luz, el teléfono y las suscripciones invisibles. Utiliza ese capital rescatado para inyectarlo en el flujo libertador y aniquilar las deudas, empezando por los intereses más altos. El tsunami financiero. Y culmina construyendo un sistema de ingresos extra basado en el consumo y la economía colaborativa sin grandes riesgos iniciales. Es un chaleco antibalas para la economía de cualquier hogar. Esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis, y es un dato que obliga a reflexionar sobre el futuro. A ver. Si se analizan las cifras que exponen los textos, la población mundial superará los 8.500 millones de personas para el año 2030. Una barbaridad de gente. Hay que recordar que los sistemas estatales actuales, tanto las pensiones como la sanidad pública, se inventaron en una época en la que la población era una mínima fracción de la actual y la esperanza de vida era muchísimo más corta. Los números ya no cuadran. Ante esta simple realidad matemática, seguir confiando ciegamente en que el Estado proveerá un retiro cómodo es una temeridad. Sabiendo esto, cabría preguntarse si este detox financiero no es simplemente una vía alternativa para vivir mejor, sino el único salvavidas real y urgente que queda para no hundirse ante la inviabilidad de los sistemas tradicionales. Es una reflexión que no deja indiferente a nadie y pone los pies en la tierra. La teoría y los audiolibros están muy bien, pero queda claro que la simple acumulación de datos no cambia el saldo de la cuenta bancaria a final de mes. La información solo se transforma en libertad cuando se aplica con estrategia y paciencia. Hasta aquí llega esta exploración exhaustiva. Ojalá las herramientas compartidas sirvan para encender motores y empezar a construir sistemas sólidos. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad. Todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar. Riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para